de Vaca Muerta a la Argentina como una especie de Silicon Valley global. La presidencia de Javier Milei instala una promesa, que la Argentina puede convertirse en el epicentro del boom de la economía basada en la inteligencia artificial. ¿Qué hay de cierto en eso? ¿Hay posibilidades reales de desarrollo y de progreso para la Argentina en ese camino de la cuarta revolución industrial con eje en la inteligencia artificial? ¿O hay más riesgos que oportunidades? ¿Qué pasa con la Argentina, los riesgos y las oportunidades? De eso vamos a hablar hoy con Eduardo Levi Yeyati, que está en la repregunta. Muchísimas gracias, Eduardo, por estar hoy aquí. Gracias por la invitación. Eduardo es un economista muy reconocido que suele tratar temas de macroeconomía, de desarrollo, de trabajo y del futuro del trabajo y el desarrollo. Fue decano de la Escuela de Gobierno de la Universidad de Itela, donde es profesor plenario, es doctor en Economía por la Universidad de Pensilvania y es ingeniero civil por la Universidad de Buenos Aires. Acaba de publicar un libro muy interesante, Automatizados, Vida y Trabajo en Tiempos de Inteligencia Artificial. Aquí lo mostramos. Bueno, Eduardo, la Argentina busca siempre tablas de salvación. Vaca Muerta y ahora el litio, últimamente en los últimos años, se han instalado como esa posibilidad de futuro, de reingreso de la Argentina al camino del desarrollo y del progreso global, basándose en la matriz energética. El gobierno de Javier Milei mismo, el presidente y parte de su equipo, insiste con que la Argentina tiene otra tabla de salvación posible, que es la economía de la inteligencia artificial. ¿Cuánto de esa visión de una Argentina orientada a la revolución industrial de la inteligencia artificial es posible con la situación económica actual? Mira, a ver, antes que nada, ninguna de esas tablas de salvación que mencionabas son efectivamente tablas de salvación, ya lo sabemos, generalmente llegamos tarde, son insuficientes, tienen escaso derrame. En Vaca Muerta tenemos que llegar antes que las políticas climáticas reduzcan la demanda, por eso que producimos. Tendríamos que terminar las obras de infraestructura para el litio está bajando de precio, se estima que el precio va a seguir bajando. Todo suma, pero no te salva. Con la inteligencia artificial también puedes sumar de muchas formas, pero me da la sensación que el planteo que hace o que insinúa el gobierno, porque tampoco está muy claro, es un planteo distinto al que uno esperaría desde un punto de vista productivista. O sea, el planteo del gobierno es, en China va a haber un exceso de regulación, en Europa, por la naturaleza del regulador, del burócrata europeo, posiblemente también, en Estados Unidos se está discutiendo, vengan a la Argentina, que acá no los regulamos. Si se quiere, la comparación más evidente es con los paraísos fiscales. Lo que se llama, en ese caso, es un arbitraje tributario, no te cobro impuestos, vengan que no te cobro impuestos, en este caso es un arbitraje regulatorio, vengan que pueden hacer lo que quieran. Ese escenario es irreal, porque yo creo que a la larga va a haber mínimos estándares globales como los hubo con los paraísos fiscales, y esos países que no respetan esos estándares son de alguna forma raleados, entonces las perspectivas de que una empresa grande, multinacional, venga e invierta grandes sumas de dinero en un país en una lista gris o en una lista negra es muy baja. Pero sí nos puede ayudar en muchas cosas. Digamos, no nos salva, pero nos puede ayudar a mejorar nuestra educación, nos puede ayudar a potenciar nuestro capital humano, nos puede ayudar de la misma manera que puede ayudar a todos los países latinoamericanos. Digamos, no estamos en una situación excepcional. Dos preguntas, Eduardo, que se disparan a partir de esta primera respuesta. La primera es, hablaste de poco efecto derrame en relación a Vaca Muerta, por ejemplo, y lo estabas comparando también con el poco efecto derrame que tendría una economía basada en la inteligencia artificial instalada en la Argentina fuertemente. ¿A qué te referís? Ojo, a ver, la economía del conocimiento tiene derrame porque utiliza fundamentalmente mano de obra calificada local. Lo que digo es que las economías extractivas, oil and gas, gas y petróleo o minería, obviamente te suman valor y sobre todo te suman dólares. A Argentina siempre le están faltando dólares, o sea que son súper valiosas, o te reducen la necesidad de importar energía y entonces han revertido el balance comercial energético, y eso también es súper importante. No te generan, por ejemplo, un salto al desarrollo en el sentido de un crecimiento sostenido, inclusivo. Necesitas resolver otras cosas. Sí, de hecho la provincia de Neuquén es una de las provincias más pobres, es la provincia más pobre del sur de la Argentina, ¿no? Bueno, también tiene que ver con cómo se han implementado las políticas provinciales. Tampoco es simplemente blanco o negro, pero lo que quiero decir es que esos son sectores importantes para el crecimiento y para las divisas,
pero no te van a generar ese crecimiento inclusivo, empleo, distribución, generación de servicios y de productos que alimentan la cadena productiva del gas, de la energía, de la minería, tanto como otras actividades. Entonces necesitas complementarlo, eso solo no te salva en el sentido del desarrollo. Ahora, en relación a la inteligencia artificial, decís que sí hay un efecto de incorporación de mano de obra calificada. Sí, sí, total. Ahora, la inteligencia artificial tiene obviamente inversiones físicas, pero es fundamentalmente conocimiento humano que genera instrumentos del conocimiento. Entonces, tiene una inserción muy distinta que las economías extractivas. Ahora, en una Argentina que tiene altos niveles de pobreza en la infancia y de la adolescencia, problemas de calidad educativa en todo el sistema educativo, desde el nivel inicial hasta el último año de la universidad, ¿cuánto de supongamos que ese polo de inteligencia artificial puede efectivamente empezar a desarrollarse en la Argentina? ¿Cuánto de esas posibilidades de desarrollo repercuten en la vasta mayoría de la población? No, vos tenés que estar preparado para recibir eso. Si vos tenés empresas que vienen a buscar capital humano, especialistas en tecnología, en informática, lo que necesita matemáticos, físicos, lo que necesitas para desarrollar esos modelos, y no los producís, o sea, tenés un problema de oferta, claro. No tenés suficientes ingenieros, físicos, matemáticos, programadores. Entonces, el efecto va a ser que no van a venir, o van a venir de manera más parcial, porque no tienen la mano de obra, el conocimiento, el talento que necesitan. Entonces, necesitas formarlos. Ahora, vos podés generar polos de desarrollo de empresas que incluso no necesariamente hagan inteligencia artificial, sino que hagan los productos que se suman, que se montan a la inteligencia artificial. ¿Qué sería eso? Bueno, todas las aplicaciones, por ejemplo, que usan inteligencia artificial. Claro. La inteligencia artificial usuarios de productores de aplicaciones basados en la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es lo que se denomina una tecnología de uso extendido. ¿Sí? Te sirve para generar otras cosas, te sirve para montar otras operaciones. Entonces, en todos los sectores vos podés tener salud basada en la inteligencia artificial, podés tener educación, y aplicaciones que te ayudan a educar basado en la inteligencia artificial, y así en cada uno de los sectores. Entonces vos podrías generar todas estas actividades alrededor de la inteligencia artificial que son complementarias, que necesitan mano de obra educada para suplir esas demandas. Si vos tu sistema educativo no lo cambiás y lo orientás hacia lo que va a ser las demandas del futuro, bueno, esa demanda se va a quedar insatisfecha. Las empresas van a venir, van a decir, hay material acá para que nosotros montemos un centro, un polo, y si no lo hay, o lo hay en escasez, lo van a hacer más pequeño o no lo van a hacer. Ahora, ¿podría darse otra posibilidad si efectivamente se diera esa restricción de recursos humanos en la Argentina para ser parte de esas empresas que eventualmente vengan, incentivadas por un plan del gobierno? Podría darse que las empresas vienen a la Argentina porque, por ejemplo, la demanda energética que requiere el desarrollo de inteligencia artificial es altísima y hay gran debate en el mundo. El freno del desarrollo de la inteligencia artificial, empieza a conversarse ahora, tiene que ver con esa restricción energética y se está hablando de la necesidad de virar hacia la energía atómica, por ejemplo, para alimentar a los productores de inteligencia artificial. Podría darse el caso en ese contexto de que la Argentina dijera, vengan, aprovechen la matriz energética argentina que va a producir por supuesto, con gas y petróleo durante X años, y no necesariamente están obligados a tomar recursos humanos de la Argentina. Traigan sus recursos humanos, pero al menos en la cuenta energética y en las reservas del Banco Central va a haber dólares por esa matriz conceptual que el gobierno le plantee. Primero tendrías que estar hablando de energía que no vas a exportar, porque si no lo único que estás haciendo es reemplazando un ingreso de divisas por otro. Claro. Pero debe haber en el sur energía que todavía, por más que hagamos los gasoductos, todavía no tenemos capacidad de exportar. Que una empresa haga una gran inversión pura y exclusivamente por el hecho de que dispone de energía me parece improbable, sobre todo en un contexto como el argentino, donde todavía tenemos restricciones al giro de divisas al exterior. O sea, hay una serie de cuestiones históricas y contextuales que hacen difícil una gran inversión. Pero eso no implica que no podamos hacerlo. Si hay una política que sea más que bajar impuestos o facilitar la regulación, que forme recursos humanos, que genere economías de aglomeración, por ejemplo, polos tecnológicos donde hay bienes públicos que ayudan a esas empresas a producir de manera más eficiente, se puede hacer. Es mucho más complejo que simplemente bajar impuestos o decirles hagan lo que quieran o llévense el gas barato. Pero seguro que se puede hacer y de hecho te diría, este es el momento para empezar a pensar esas políticas. Y hay mucho para construir, hay mucho upside, mucho positivo que puede pasar. Si lo hacemos de una manera facilista no va a pasar.
Ahora, el punto de partida es ordenar la macro Argentina, ¿no? Uno de los puntos de partida. Sin eso, pensar en lo otro es bastante difícil. Es difícil porque la tasa de rentabilidad que te pide el capital internacional en un país con mucha incertidumbre, mucho riesgo, es más alta, es demasiado alta. Entonces competís en desigualdad de condiciones. Países vecinos van a atraer ese mismo capital a una tasa de retorno menor. Claro. Uno, dijiste, de los puntos de partida. ¿Cuáles son los otros puntos de partida? Bueno, necesitas instituciones. Argentina tiene un problema institucional que ¿Qué ha quiere quedado... decir instituciones? Pues habla mucho de necesitas necesitas previsibilidad jurídica, por ejemplo, que te blinden para potenciales cambios tributarios o regulatorios en el futuro, cosa que pasa en Argentina cada 2 por 3. Por más que tengas regímenes especiales, hay cosas que pueden introducirse a futuro que, a pesar de esa protección del régimen especial, te cambian las coordenadas, los parámetros del negocio. Entonces, ese es un problema. La cuestión del sistema judicial más la previsibilidad de las reglas de juego es importante. Recursos humanos, ya lo mencionamos. Nuestros recursos humanos son buenos en términos regionales, pero comparativamente son cada vez menos mejores, por ponerlo mal dicho. Pero digamos, nosotros veníamos en términos de producción de universitarios en ciertas áreas o de terciarios, veníamos por arriba y nos están alcanzando. Y dentro de 5 o 10 años nos van a pasar. ¿En qué áreas, Eduardo, eso? Bueno, todo lo que sea cobertura universitaria y terciaria, nosotros estamos produciendo menos en términos relativos que Chile o Brasil o incluso países que venían muy de atrás como Perú. Y luego tenemos, en la composición de nuestros estudiantes, tenemos relativamente pocos estudiantes técnicos en relación a humanidades y ciencias sociales. Pocas ciencias exactas. De vuelta, no es una crítica, pero si vos lo que querés es invitar a empresas que demandan un tipo de capital humano, más vale que tengas ese capital humano aquí, porque si no las empresas van a mirar y van a optar por otro lugar. Entonces hay que preparar también a nuestros estudiantes, futuros trabajadores de estas empresas. Por eso digo, hay varias cosas, varios flancos. La estabilidad macroeconómica es una condición necesaria, pero pensar que con eso solo se ordenan las inversiones me parece un poco ingenuo. Claro, no alcanza ni la estabilidad macroeconómica ni un reordenamiento de la estructura impositiva. Con esas dos cosas no alcanza. Porque las inversiones miran a 3, 5, 10, a veces 20 años. Necesitas un mínimo de previsibilidad porque si no, el inversor te lo va a cobrar con una tasa de rentabilidad más alta. Eduardo, en la Argentina hay un estancamiento de la cantidad de empleo formal desde el año 2011, ha dejado de crecer. Hay un nivel de informalidad instalado más o menos en el 45, 50%. Está creciendo. Está creciendo. Dentro de la formalidad hay trabajadores pobres, que es también un nuevo espécimen de la sociología argentina. ¿Cómo impacta en esas distintos segmentos del mercado de trabajo? Bueno, y después, por supuesto, están los pobres que no están dentro del mercado formal. Los marginados. Los marginados completamente. ¿Cómo impacta la inteligencia artificial en esos distintos segmentos? Mira, hay una cuestión curiosa que aparte ilustra lo efímeros que son las proyecciones en este campo, es que hace 10 años, 2016, 8 años, Banco Mundial hizo un estudio de vulnerabilidad frente a la inteligencia artificial y concluyó que Latinoamérica, en particular Argentina, era de los países con una mayor proporción de empleos vulnerables a la automatización. Estábamos arriba en la lista de los que estábamos para perder. Y nos iban a sustituir. Claro, ¿por qué? Porque teníamos muchos trabajadores de clase de calificación media y baja que en esa época se pensaban los más sustituibles. Claro. Fast forward al año 24, el Fondo Monetario hace un estudio similar, con una metodología parecida, nos da que somos los menos vulnerables. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial generativa en particular sustituye conocimiento en todos los niveles y le pega, entre comillas, más al tipo que más conocimientos tiene. Porque ese tipo invirtió en un conocimiento que compite directamente y en inferioridad de condiciones con la inteligencia artificial. Entonces, volviendo a tu pregunta, si nosotros la usamos bien y modificamos cómo pensamos la educación, no marginalmente, sino estructuralmente, alrededor de lo que va a ser la inteligencia artificial generativa en el futuro, esa inteligencia artificial te ayuda a achicar las brechas de formación con los países más desarrollados. Entonces te ayuda. Entonces los trabajadores que hoy no consiguen buenos trabajos y muchas veces se desalientan porque consiguen solo malos trabajos, porque no tienen la calificación suficiente,
la inteligencia artificial puede complementarlos de alguna forma para hacerlos, entre comillas, más calificados. Ahora, me cuesta imaginar, entiendo el razonamiento, contrario a la idea de que la inteligencia artificial iba a potenciar la brecha en favor de los sectores más calificados y de nivel socioeconómico más alto, funciona como una especie de Robin Hood, le da oportunidad a los que menos tienen, porque, por ejemplo, operaciones algorítmicas, matemáticas, respuestas complejas que eran difíciles de elaborar por esa masa de trabajadores con menos calificación, bueno, haciendo las preguntas correctas a la inteligencia artificial o usando las aplicaciones correctas de inteligencia artificial, va a poder procesar eso, ¿no? Digamos que eso sería el Más cuadro. o menos, sí. Pero entonces ahí lo que me pregunto es, para tener un uso interesante de la inteligencia artificial, está el tema de que hay que hacer prompts muy relevantes, precisos, específicos y significativos. No, eso es fácil, porque vos lo que le decís a la inteligencia artificial es decís, dame el prompt. Le pedís el prompt a la inteligencia artificial. Bueno, pero para pedir el prompt hay que tener un buen prompt. Entonces, no, tenés que decirle el contexto. Bueno, tenés que enseñarle, y te digo, no es ciencia muy compleja, tenés que enseñarle al usuario a explotar las virtudes de los grandes modelos de lenguaje. Estamos hablando de una parte, un subconjunto de la inteligencia artificial es mucho más. Sí, ese no es el problema, no me parece que sea el problema. Pero déjame detener una vez, es decir, que a los trabajadores no les enseñarías a usar el Excel, sino sería otro tipo de batería, de sets de entrenamiento para que aprendan a usar la inteligencia artificial de manera interesante. No, por ejemplo... Quiero explicarte de manera muy simplificada lo que es la inteligencia artificial generativa o en general los grandes modelos de lenguaje. Es un gran modelo de predicción. ¿Sí? O sea, tenés un algoritmo y tenés una base enorme de datos y calibrás el algoritmo con los datos. Lo que está en los datos, la inteligencia artificial lo sabe, lo manipula, lo regurgita y te supera en eso. Entonces, todo lo que está documentado, es difícil competir con eso. Son conocimientos no solo instrumentales de cómo hacer ecuaciones, sino también conocimientos fácticos, fechas, lugares. Millones de datos, de puntos ahí en esa eso es una parte del conocimiento. Después hay toda una serie de conocimientos que son tácitos, que son experienciales. Y yo te pido a vos, que tenés una amplia experiencia en periodismo, y sobre todo en periodismo educativo, dame un documento que contenga todo tu conocimiento, vas a poner un 30, 40, 50% de tu conocimiento, porque gran parte de lo que conoces es algo que sabes hacer, pero no sabes cómo explicar cómo lo haces. Como el sistema 1 y el sistema 2 de Kahneman, como enseñar a andar en bicicleta o sacar en el tenis. Entonces, no compitas con el conocimiento documentado, porque ahí el gran modelo de lenguaje te va a superar. Usalo. Entonces, no enseñes lo que el modelo de lenguaje ya tiene y hace mejor que vos. Enseñarle a, básicamente, explotar el conocimiento experiencial, que es algo que el modelo de predicción no puede capturar porque es algo que no está documentado en ningún lado, no tenés cómo contárselo. Bien. Ahora, ese modelo de conocimiento experiencial es un modelo complejo de conocimiento. ¿Por qué pensar que los sectores más vulnerables que han quedado fuera del sistema educativo lo han hecho muy esforzadamente, con resultados de calidad, porque el sistema no funciona bajos, van a lograr ponerse al día en ese tipo de uso de la inteligencia artificial? Bueno, la gente tiene conocimiento experiencial independientemente de si se educa o no, porque tiene sus propias experiencias. Lo que, de vuelta, simplificando, lo que le falta al actual trabajador, ex estudiante que pasó por un sistema de educación pública o incluso privada deficitario, es aprender a aprender, es cómo utilizar conocimientos que hoy tiene a mano. Entonces, parte de ese aprender a aprender debería estar en el centro de la educación en todos los sentidos, ¿sí? Fundamentalmente en el secundario, posiblemente también en el terciario, pero básicamente pensando cómo hacer para optimizar toda esa base de datos, ese bagaje que antes teníamos en la enciclopedia y ahora tenemos de manera mucho más profunda en los modelos de lenguaje de manera útil. Entonces, el enfoque de la educación debe ser distinto. Los tipos que ya salieron del esquema educativo, bueno, deberían reaprender a aprender de alguna forma, pero te digo esto con el caveat de que yo no soy un pedagogo, o sea, sabes más vos que yo de educación. No, está bien. Pero te da la posibilidad de hacer un salto de rana, digamos, de hacer una convergencia relativamente rápido en relación a todos esos conocimientos que tenían que haberte impartido en su momento, pero no lo hicieron y ahora se han vuelto un poco más redundantes. Claro. Es un atajo, pero de vuelta, si vos repensás la educación en función de optimizar ese atajo. Sí, que ese cambio de contexto y de horizonte transforme completamente
lo que se espera del hacer educativo, del hacer hacia el aprendizaje. Es decir, Sí, sí. O sea, no, GPT y similares no son Google, no son un buscador. Claro, claro. Tienes que aprender a utilizarlos de otra manera. Y pasa lo mismo en general en el sector productivo. Hoy lo estás usando de manera marginal. No está aumentando mucho la productividad porque nadie está pensando de cero cómo reorganizar la organización, el aparato productivo, alrededor de la potencialidad de esto. Básicamente porque esto todavía se está moviendo. Cuando se amesete y sepamos qué es lo que es al final del día la inteligencia artificial generativa, posiblemente las empresas y los educadores repiensen cómo interactuar con eso. Sí, pero por ahora estamos viéndola moverse. Hay una encuesta de Gallup en todo el mundo que encontró hace muy poquito, salió publicada, que apenas el 33% de la fuerza de trabajo que está empleada en empresas dice que su empresa está aprovechando la inteligencia artificial para aumentar la productividad o la efectividad en distintos tipos de herramientas. Es decir, todavía el uso es bajo comparativamente. No es tan veloz tampoco como se pensaba. Es bajo y no necesariamente es el óptimo. Claro. ¿Sí? Porque vos deberías, como te decía antes, repensar de cero. Es decir, imagínate que no tenés el layout de una fábrica, de una organización, y ahora tenés estos materiales, estos insumos. ¿Cómo hago para pensar de cero alrededor de esos insumos? Es muy difícil hacerlo porque hay muchas cosas invertidas ya. Es muy difícil pensar lo nuevo, además. Es muy difícil pensar de cero. Claro. Es muy difícil dos cosas. Pensar fuera de la caja del presente, de lo cotidiano, y aparte tirar por la borda inversiones previas y empezar, obviamente algunas cosas se van a rescatar, pero empezar a pensar de cero como si no hubiéramos hecho nada los últimos 20 años. Eduardo, dos cuestiones muy interesantes. Una tiene que ver con el trabajo y el ocio. La idea de que quienes tenemos la suerte de tener un trabajo todas las mañanas, nos levantamos y encontramos un pequeño sentido en nuestra vida. ¿Cómo se transforma eso con la inteligencia artificial? La inteligencia artificial, en esta sustitución que va a ser de los modos de trabajar y de los trabajadores, ¿va a generar ocio o va a generar desempleo sin sentido? Mira, no sabemos, porque es mucho más difícil que predecir un cambio tecnológico, es predecir un cambio cultural. Claro. Vos estás hablando de un cambio cultural. Es muy difícil. Nosotros estamos tan formateados en esta cultura que nos cuesta pensar en otra caja cultural. Pero lo cierto es que si vos mirás los filósofos griegos de la escuela de Atenas, el cuadro de Rafael, que está en el Vaticano, Sócrates, Platón, Aristóteles, muchos otros, ninguno de ellos trabajó por dinero un solo día de su vida. Y no se los ve muy estresados. Claro, insatisfechos. Nosotros aprendimos, un poco por la filosofía o la moral judeocristiana de ganarás el pan con el sudor de tu frente, un poco por la ética protestante de ganarás el cielo con el trabajo, aprendimos a unir el trabajo remunerado con nuestro propósito de vida. Pero no todo trabajo es remunerado. O sea, vos podrías hacer todas las cosas que te calientan, que te gusta hacer ahora, podrías hacer sin dinero, si resolvieras el problema de distribución mediante algún otro esquema. ¿Ahí viene el salario universal, ingreso universal, por ejemplo? Vienen cosas que se están pensando hace bastante y no del lado de la izquierda colectivista, digo, en Palo Alto. ¿Vos sabés quién es el promotor más activo del ingreso universal? No es Elon Musk, que lo promueve en sus presentaciones, sino Sam Altman, el creador y CEO de OpenAI, que ha hecho, creo que ha hecho 10 experimentos pilotos de ingreso universal en Estados Unidos con su propio dinero. Y la razón por la cual lo promueven, tanto Elon como Sam Altman y otros, es porque advierten que si este avance tecnológico concentra la mayor parte de la riqueza en una población rica y saturada de consumo, mientras que retira ingresos de la masa salarial, tenés una depresión económica. Tenés una caída de la demanda agregada que genera una depresión económica. Entonces, tanto Elon, y lo dicen en estas palabras, claro, como Altman y mucha gente en Palo Alto, van a Davos a hablar de ingreso universal o de piso mínimo de ingreso para mantener la rueda del capitalismo. Claro, como supervivencia del capitalismo, claro. Más allá de cuestiones morales. Sí, entiendo. Entonces, es una posibilidad. De vuelta, acá hay que ser creativos. También puede ser que el Estado provea más bienes y servicios gratuitos. Hay que pensarlo bien. Estamos en la transición, pero es un tema, sin duda, que es un tema central a esta transición. ¿Cómo reemplazamos el trabajo remunerado como mecanismo de redistribución del ingreso? Y la otra cuestión, Eduardo, es por qué la deriva y el progreso de la tecnología con este punto culminante de la inteligencia artificial, por lo menos culminante hasta ahora,
tiene que llegar a los empleos creativos, por ejemplo, que tienen que ver más con esa huella humana, con el aura de la presencia del alma humana, como puede ser un guión de Hollywood, una obra de arte, una composición musical, la escritura de una novela. ¿Por qué el capitalismo fue hacia ese lado y no fue, por ejemplo, al lado de si la mujer se independizó en el siglo XX a partir de la píldora y luego se independizó a partir del lavarropas? ¿Por qué no? Y ahora Creo que fue al revés. Primero bueno, vino el lavarropas, la píldora, la aspiradora robótica. ¿Por qué no intensificar ese camino donde la tarea de fuerza física bruta es un poco interesante y no en las tareas que son sofisticadas y son creativamente estimulantes para los seres humanos? Mira, la tecnología no es planificada, como vos te la estás imaginando. Aparece y hay diferente gente haciendo diferentes cosas y va avanzando casi de manera natural, no planificado desde un punto de vista... Yo digo un botón, que llegues a tu casa, aprietes el botón y la casa se limpie Yo sola. te entiendo y de hecho hace poco, no sé, yo lo cito mucho en las presentaciones, hace poco salió había como un recorte de una mujer que decía, no tengo ningún problema en que la inteligencia artificial lave los platos y así yo me pongo a escribir, a escuchar música. Lo que no quiero es que pase lo contrario. Exactamente, la cuestión. Primero, no creo que pase lo contrario, porque, y esto es conjetural, obviamente, porque estamos hablando del futuro, pero me parece que más allá de la posibilidad de hacerlo tecnológicamente, no creo que nosotros vayamos a escuchar canciones hechas por inteligencia artificial, no de manera masiva, mucho menos en un recital de un robot. ¿Porque no nos va a conmover, decís? Mira, te pongo un ejemplo que siempre doy. Yo hace unos años fui a ver a Kraftwerk, un conjunto de rock electrónico, de música electrónica, perdón, alemán, cuyos miembros son 4 miembros y en el recital están los 4 miembros, en este caso con las laptops, tocando música que está preprogramada. Sí. Y nosotros lo vemos, y los tipos no hacen nada. No hablan, son como robots, está hecho deliberadamente. Si en algún momento esos 4 tipos se dan media vuelta y se retiran del escenario, yo también me voy. La música es la misma. Entonces, ¿por qué me voy? ¿Por qué necesito ver a los tipos? ¿Por qué si descubro que alguien grabó un disco pero no fue el que cantó sino un doble, siento como rechazo? ¿Entendés? Hay algo de la demanda que yo creo que va a priorizar lo hecho por humanos. Y lo voy a priorizar cada vez más a medida que automatices más bienes y servicios. Entonces, yo creo que artistas y escritores, e incluso periodistas como vos va a haber, por ahí menos, pero va a haber, no te va a salvar, no te va a crear tantos empleos como para reemplazar los otros. Pero el área creativa, el aura de Benjamin a la que te referías, yo creo que eso es inmune a esta automatización. Ahora, no va a quedar reducido en un nicho y hago esta comparación con, por ejemplo, el mercado de alimentos, ¿no? Está la producción masiva de alimentos que usa pesticidas, químicos para controlar malezas, etcétera. Y hay todo un mercado de personas que está dispuesto a pagar un extra por el control de la huella orgánica de esos alimentos. Sí. ¿Va a quedar convertido el mercado de la creatividad con huella humana en una especie de mercado orgánico para una cierta élite global que está dispuesta a pagar más? Yo creo que va a ser más que una élite y creo que va a ser más que la creatividad. Por ejemplo, yo voy a querer ir a comer a un restaurante donde me cocine un chef. Voy a querer verlo cocinar, no quiero que me cocine un robot. Bueno, hoy sería comida rápida versus un restaurante de autor. Claro, es cierto, bueno, pero hay de las dos y hay sí. muchos de los otros. Quiero decir, no es una cosa elitista para el 1% más rico. Lo mismo con lo orgánico, lo mismo con el fair trade. Yo creo que la demanda por lo humano y la certificación, el hecho por humanos, el made by humans, creo que va a ser más que un nicho, porque en algún punto la automatización va a empezar a hacer ruido a la gente, sobre todo si la gente puede pagar un poco más, no mucho más, pero un poco más para algo en donde haya una participación humana. No quiere decir que no haya máquinas, pero que esté bajo supervisión, que el liderazgo sea humano. Yo creo que eso, aunque sea simbólicamente, te va a hacer una diferencia. Como te hace una diferencia, mirar la Gioconda y mirar una copia perfecta de la Gioconda, que no es la Gioconda. Claro. Claramente vos haces una distinción a pesar de que a la vista estás mirando 2 cosas que son idénticas. Bueno, muy interesante, Eduardo. La verdad que son temas que disparan enormes preguntas hacia el futuro, que solo el futuro va a traer esas respuestas, ¿no? Por eso digo, conjetural. Uno tiene que ser muy humilde. interesante. Muchas gracias, Eduardo. Un placer. Esto fue todo en La Repregunta. Muchas gracias a ustedes.